Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora vamos a continuar con el estudio bíblico correspondiente a este día. Quiero expresar mis condolencias también a la familia Vega por por el fallecimiento de nuestra hermana Aide. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que las personas que tienen fe en Dios, que creen en Dios, entonces ellos pasan a descansar en el Señor y también con la promesa de que al resucitar, resucitarán con Dios. Eh, Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, en esta noche queremos suplicarte una bendición muy especial, una fortaleza muy especial, un consuelo muy especial para la familia Vega, para todos nuestros hermanos y hermanas de la familia Vega y para también toda la familia Vega, por la pérdida irreparable de nuestra hermana Aide, que ahora está en la presencia de Dios, está en la casa de nuestro Padre Celestial. Queremos suplicarte, Señor, que les consueles, que les ayudes, que les fortalezcas, porque un momento como este es difícil, es doloroso, pero solamente tú puedes consolar, apoyar y brindar todo el consuelo necesario que se requiere para este día y los días por venir. Te pedimos tu bendición para la familia Vega y tu presencia y tu consuelo también para ellos y ellas. Amén. Eh, Nos mantenemos en el estudio del fortalecimiento de la familia cristiana, ya que todas estas semanas hemos dedicado al tema de la familia que vamos a concluir con el domingo 22 de junio de este mes. Eh, Hace 15 días yo estaba hablando sobre un texto donde Jesús dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El texto de ahora tiene mucha vinculación y mucha relación con respecto a esto. Eh, por eso es que me voy a hacer referencia un poco a los aspectos que al final dije hace 15 días y entonces lo voy a engranar ahora con lo de ahora. Este texto lo vamos a ver el próximo jueves también, el de ahora, que está en Lucas 18 del 18 al 23. Lo voy a ver una parte ahora y el próximo jueves la otra parte. Hace 15 días yo estaba hablando sobre el texto cuando Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En otras palabras, ahí donde nosotros decidimos que está nuestro tesoro, entonces ahí está nuestra vida. El corazón en eso no se refiere solo al órgano, ¿verdad?, que palpita, bombea sangre, sino que se refiere a la vida misma, porque se cree en ese entonces, y también actualmente se cree que en el corazón está el centro de nuestra vida, ¿verdad? Así se cree popularmente, hablando. Aunque me explicaban, y yo lo mencionaba también hace 15 días, de que puede existir muerte cerebral y el corazón se mantiene bombeando, trabajando, activo. Sin embargo, cuando hay un paro cardíaco, entonces eso sí ya después deja de funcionar las siguientes órganos del cuerpo humano. Aquí el punto de saber cuando Jesús dice eso de que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, entonces hay que entender que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestra vida. Yo cerraba con algunas preguntas también que las voy a mencionar ahora. Entonces, pero aquí el punto es saber a lo que nosotros hemos decidido eh, seleccionar como nuestro tesoro. Conscientes, conscientemente deberíamos de decidir eso. Racionalmente, conscientemente deberíamos de decidir qué va a ser nuestro tesoro.
o quién va a ser nuestro tesoro. Conscientemente deberíamos de hacerlo. Conscientemente deberíamos de decidir qué o quiénes es nuestro tesoro, porque al hacerlo, ahí vamos a poner toda nuestra vida. En otras palabras, cuando decidimos dónde está nuestro tesoro, ahí estaremos entonces decidiendo dónde está nuestra vida. A lo que decidimos que es nuestro tesoro, ahí le ponemos la vida. Todo lo que eso implica, la vida, ¿verdad? Nuestro talento, intelecto, sentimientos, amor, alegría, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es precisamente que se refiere el texto de Jesús. El poner el corazón no significa el amor, por ejemplo, porque la vida de uno no es solamente amor, también es intelecto, es racionalidad, también es sentimiento, no sentimentalismo, sino sentimientos, emociones, sentimientos, alegrías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, entonces, es que el texto está orientado en esa manera, donde Jesús está planteando eso. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Tu tesoro es una persona? ¿Tu tesoro es una cosa? ¿O varias cosas? ¿O varias personas? ¿O dónde está nuestra vida, por ejemplo? ¿Es Dios nuestra vida? ¿Es Dios nuestro tesoro? Es una pregunta que está subyacente en este texto que hemos visto hace 15 días. Por ejemplo, a la pregunta, ¿qué es Dios para mí? ¿Es mi tesoro, su tesoro Dios? ¿O solamente es un adorno? Dios es un adorno para mí. Dios es un accesorio para mí. Un accesorio es una prenda, es una cosa, es un objeto que le damos cierto valor decorativo nada más y que sirve para precisamente adornar. Generalmente hay hombres y mujeres que utilizamos eso, ¿verdad? Hay cosas tan obvias, pero también hay cosas no tan obvias. Pero los accesorios son las cosas que hacen juego. Cincho es una parte, un accesorio. Llaveros, anillos, aretes, aritos, argollas, pulseras, ¿verdad? Relojes, todo eso es accesorio, pero eso es algo complementario a la vestimenta. Hay gente que utiliza accesorios que vayan en concordancia con la vestimenta. Otra gente utiliza accesorios que vayan de acuerdo a su estado de ánimo. Y dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de la ropa que utiliza, son los accesorios que se colocan. Pero es algo superfluo, no es algo determinante. La vestimenta es determinante, porque nadie va a salir desnudo, ¿verdad? Por eso es determinante. Entonces, en ese contexto del texto que hemos visto hace 2 semanas, estuvimos viendo eso. Donde está tu tesoro, ahí está tu vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Es Dios nuestro tesoro? ¿O Dios no es nuestro tesoro? Precisamente por lo que voy mencionando, ¿verdad? Que donde está el tesoro, está el corazón. O sea, donde está el tesoro, está la vida. Yo pongo mi vida donde está el tesoro. Entonces, a eso se refiere ese texto. Y por eso yo mencionaba eso. ¿Es Dios nuestro tesoro? ¿Hemos decidido de que Dios es nuestro tesoro? ¿O hemos decidido que Dios es un adorno para nosotros? ¿O un accesorio para nosotros? Todo tiene implicaciones. Todo tiene implicaciones. Si es Dios nuestro tesoro, tiene una implicación. Si Dios es un accesorio, también tiene implicaciones todo eso. Pero son implicaciones determinantes eso. No son determinaciones superfluas, sino de base. O sea, son
consecuencias, determinación muy, muy determinantes, muy serias y muy determinantes para nuestra vida cristiana también. Ahora quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Lucas, el capítulo 18, los versículos del 18 al 23. Dice el texto: le preguntó cierto hombre principal diciendo, aquí en Lucas no es un joven este texto, porque esto aparece en otros evangelios, ¿verdad? Entonces no es un joven. En Lucas le preguntó cierto hombre principal diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él les dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, al oírlo, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces, él al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Cuando uno lee esto, a mí me surgen muchas preguntas. ¿Cuál era la pregunta de él? ¿A qué llega a platicar con Jesús? Le pregunta entonces, ¿qué puedo hacer? Es muy importante esa pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para obtener, para recibir, para accesar a la vida eterna? Esa era la pregunta. Y Jesús responde, ¿verdad? Pero bien, en el contexto de este pasaje lo vamos a ver el próximo jueves. Entonces, solamente me quiero referir al contexto, más que todo al contexto ahora del texto este que hemos leído de Lucas 18, del 18 al 23. No es el joven, ¿verdad? Es un hombre. El contexto, el capítulo 18 inicia con una viuda que por su determinación, o sea, por su conciencia, su determinación, su conciencia en lograr justicia, asume una actitud de persistencia, pero también de insistencia a un juez determinado para que él, el juez, le haga justicia a ella, y lo logra. Si se fijan en ese pasaje, Jesús nos está planteando de que hay ciertas actitudes que debemos de nosotros asumir también. No dice de que fue arrogante la viuda. No dice el texto también que interpeló, ¿verdad?, al juez, sino que insistentemente y persistentemente persistió para que el juez le haga justicia. A mí me llama la atención mucho ese texto por varias razones existenciales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios nos responde a una petición que le hacemos? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Verdad? ¿Es que acaso Dios tiene que hacer caso a lo que yo le digo? ¿A lo que yo le pido? ¿A lo que yo quiero? ¿O es al revés la cosa? Yo tengo que hacerle caso a Dios de lo que Él quiere. La viuda entonces accesa a la justicia, tiene justicia, pero solo a raíz de una actitud, de un comportamiento, de acciones, que no fue una vez, no lo dice el texto, pero son muchas veces. Por eso utilizo los términos de insistir y persistir también en eso. La mujer, la viuda,
obtiene justicia. Y es bien interesante porque las viudas, por el hecho de ser mujer y viuda, o sea que no tenga un hombre en esa cultura, casi no valían, pues, ¿verdad? Y por eso el juez se mantenía así en esa actitud. Pero a ella toma la decisión también de ir en contra de la cultura y asume esa actitud de hablar con el juez, de insistirle para que le haga justicia también. Ella, la viuda, logra justicia porque decidió que quería justicia y luego asume una actitud que vaya coherente a la decisión que tomó. En un momento determinado la mujer tomó la decisión. La mujer que está en una condición de viudez toma conciencia en un momento determinado y decide que quiere que el juez le haga justicia. Y asume una actitud coherente con esa decisión, consecuente con esa decisión, y lo obtiene. Dice el texto que obtiene justicia. El texto siguiente nos plantea una enseñanza muy conocida por todos nosotros, muy conocida, muy difundida, en cuanto a un hombre que es fariseo y un hombre que es publicano. Ante la opinión pública de aquel entonces, de esa época, ante la opinión pública, el fariseo era la persona más cercana a Dios y el publicano era considerado un pecador absoluto. No medio pecador, ¿verdad? Aunque no existe eso. Pero solo lo hago para términos de enseñanza. Para la opinión pública, a nadie en su sano juicio de aquella época se le iba a ocurrir todo lo contrario. Sin embargo, entonces ellos sí creían firmemente que el fariseo era el más cercano a Dios, el que tenía más comunión con Dios, hasta enseñaba sobre Dios. En esa opinión misma, en esa opinión pública, la inmensa mayoría opinaría en aquel entonces que Dios iba a favorecer al fariseo. ¿Por qué? Porque era fariseo, porque pertenecía a una de esas organizaciones religiosas en donde se enseñaba sobre la ley de Dios. No solo asumían de que practicaban la ley, sino que también la difundían, esa ley. Entonces la opinión pública de aquel entonces opinaría eso. Cualquiera en su sano juicio hubiese creído que el hombre religioso, el hombre fariseo, era el que estaba más cerca de Dios y por lo tanto Dios lo iba a justificar, bendecir, favorecer, etcétera y etcétera. Porque ellos eran estrictos con la ley. Se suponía que eran estrictos en el cumplimiento de la ley. Se creía entonces en esa época que los fariseos, en términos generales, eran sumamente entregados a Dios, conocedores de Dios y por lo tanto cercanos a Dios, en comunión con el Dios. Entonces, ellos, además de ser los difusores, enseñadores, reproductores de la ley de Dios, también entonces se ufanaban en ser celosos guardianes y garantes de esa ley. Nadie podía cuestionar eso. Nadie. En su sano juicio, pues, en esa época, la inmensa mayoría de la opinión pública, si hubieran hecho una encuesta, diría eso. En cambio, esa misma opinión pública, la inmensa mayoría, pudiese haber creído también que los publicanos eran lo peor de lo peor. Fundamentalmente porque eran traidores, considerados traidores porque estaban al servicio, trabajaban con los romanos. Y por lo tanto,
Ellos eran entonces traidores al pueblo de Israel, a su religión y todo eso. Pero sí le van a pedir ayuda a Pilato para matar a Jesús. Pero aquí no estamos en eso, ¿verdad? Pero entonces la opinión pública, la inmensa mayoría de la población, creía de que los publicanos eran traidores. Nadie quería hablar con publicanos. Eran recaudadores de impuestos. Impuestos que parte de los robaban y parte de los entregaban a los romanos. El impuesto estaba siendo impuesto por los romanos. Esa carga tributaria no nacía del pueblo de Israel, nacía del imperio romano, por tener ahí fuerzas de ocupación para mantener el orden público. Entonces los publicanos eran considerados traidores, por lo tanto, contra Dios, en contra del pueblo de Dios, es entre comillas, ¿verdad? En contra del pueblo de Dios y por lo tanto desprovisto de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la gracia de Dios. Los publicanos eran desprovistos de eso según la opinión pública de esa época. Sin embargo, para Jesús, quien fue justificado, acompañado, a quien Dios responde, fue al que es humilde. Eso es lo interesante del texto, de que a pesar de que hay un fariseo con una credibilidad bárbara en la opinión pública y hay un publicano cuya opinión pública es desfavorable, quien sale justificado es el desfavorable según la gente, pero según Dios no. ¿Por qué se da eso? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Y se la hago también a ustedes para que lo reflexionen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? La pregunta es bien hecha, la que estoy haciendo, pero está mal destinada la pregunta. Entonces la pregunta no es hacia Dios, la pregunta es hacia uno. ¿Por qué entonces el pueblo hacía eso? ¿Es que acaso el pueblo se había apartado de Dios? ¿Había abandonado a Dios? ¿Había olvidado cuál era la ley de Dios? ¿No practicaba la ley de Dios? Y por lo tanto tenían criterios, paradigmas, concepciones muy lejos de la voluntad de Dios. Dios responde al humilde, al honesto, al sincero, no al que tiene posiciones, no al que tiene títulos, no al que se siente religioso. La religión sale sobrando aquí, ¿verdad? No importa qué profesión tengamos, no importa si tenemos o no tenemos profesión. No importa si tenemos título o no tengamos título universitario. No importa. Dios no nos escucha por eso. No importa qué servicio a Dios desempeñamos. No importa tampoco. O sea, dicho de otra manera, no importa qué ministerio desempeñamos a favor de Dios. Dios va a justificarnos, Dios va a acompañarnos por nuestra sinceridad, honestidad, humildad. Eso es todo. No hay donde perderse. Según Lucas, según el Evangelio de Lucas, el texto que leí ahora, este hombre se acerca a Jesús, no es joven, ¿verdad? No hay que confundirlo con otro texto. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cada libro de la Biblia tiene una intencionalidad, destinatarios, propósitos, intencionalidades, etcétera, etcétera. Por eso es que no hay que mezclarlos. En este evangelio, en la perspectiva de Lucas, este hombre que se acerca a Jesús para saber cómo puede hacer para obtener la vida eterna,
Esa es la pregunta de este hombre. No es un hombre cualquiera también. Lucas nos da un detalle, como por ejemplo es principal. No es del vulgo, ¿verdad? No es cualquiera. No está en la base de la estructura social y económica de esa época. El hombre dice ahí que es un principal, ¿no? Tiene cierta autoridad, cierto poder, poder social, poder económico. No se plantea ahí cuál, pero sí tiene una posición privilegiada. No es cualquiera, ¿no? No es cualquier salvadoreño que está ahí, ¿verdad? Sino que no es cualquier israelita, no es cualquier judío, ¿verdad? Que está ahí. Me imagino que es judío porque conoce la ley. Entonces, pero la pregunta es esa, ¿qué puedo hacer? Y es bien interesante, ¿verdad? Porque nos contradice mucho en la actualidad. ¿Qué debo saber, verdad? Porque ahora mucha gente está más por el saber que por el hacer. Y si uno sabe y no hace, lo mismo, ¿verdad? No va para ningún lado. Según este hombre, lo que quiere saber entonces es cómo tener acceso a la vida eterna. Según Lucas, entonces este hombre es un hombre que tiene cierta influencia, cierta influencia y tiene una posición influyente en la comunidad, posiblemente. Se acerca a Jesús y le dice, lo llama en dos aspectos. Uno, maestro bueno. Entonces, y Jesús le dice, no le dice nada porque le llama maestro, pero es lo que sí, él le dice, ¿y por qué me llama bueno? Jesús responde al hombre importante, al hombre principal importante. Y le responde, pero este hombre importante no le gustó la respuesta de Jesús. ¿Cuáles eran entonces las intenciones del hombre? Era saber realmente cómo accesar a la vida eterna. Realmente quería saber eso. ¿Qué hacer para obtener, para accesar, para tener la vida eterna? ¿O sus intenciones eran otras? El texto lo plantea, o sea, no lo dice claramente, ¿verdad? Pero si uno le va haciendo preguntas al texto, el texto va hablando, va conversando, va dialogando. O sea, uno, figuradamente hablando, uno hace eso. Porque uno al leerlo le va llamando la atención varios casos, varios detalles. Por ejemplo, uno es que este hombre no es el joven que dice allá. Allá es un joven, aquí no es un joven, es un hombre. O sea, es un hombre que uno puede inferir, suponer, deducir de que ya tiene experiencia, de que tiene cierta madurez. Uno infiere eso, ¿verdad? Porque la madurez no viene con la edad. Eh, Desde alguna perspectiva lógica tendría que ser, pero no siempre se da eso. Hay mucho joven maduro y hay mucho adulto inmaduro. Reaccionamos de manera inmadura en muchos aspectos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, ¿qué piensa la gente cuando se mete a un carro y agarra el volante y conduce? ¿En qué piensan? Que son cosas las que lleva, por ejemplo, en el vehículo o en los buses. O porque hay una de accidentes y accidentes. ¿Qué piensa la gente cuando maneja? ¿Que es cualquier cosa? ¿Que manejar no es responsabilidad? No lo sé, ¿verdad? No lo entiendo eso. Realmente no lo entiendo. Porque raya
Decir inmadureces, inconsistencia es algo muy liviano, ¿verdad? No refleja realmente la barbaridad, la muerte y el daño que causa. Cuando la gente, por ejemplo, piensa, mucha gente piensa que por beber no le va a pasar nada. Que hay gente que dice, yo los he escuchado, cuando dicen, yo lo manejo mejor. Ni en sueño, ¿verdad? O sea, ni en este mundo ni en otro. Eso no es cierto, bajo ningún punto de vista. Entonces, ese grado de irresponsabilidad, ese grado de inmadurez, de desfachatez y etcétera, mejor no sigo diciendo porque se me ocurren otras cosas peores, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente en, en cuando va conduciendo? No lo entiendo realmente. Sería buen tema para investigar y hacer estudios antropológicos sobre eso. También otro paréntesis que quiero hacerles de que hace poco vi una encuesta que dice que somos el penúltimo país en Centroamérica donde más se pierde tiempo manejando. Perdemos el equivalente, ¿verdad? A 11 días al año solo manejando. Imagínense, 11 días perdidos en solamente conducir de lunes a viernes. Se ha hecho ese estudio. Ese estudio no lo han hecho aquí, sino que lo ha hecho una empresa, una institución latinoamericana. 11 días se pierden en el año solamente manejando. Qué barbaridad. Somos entonces el país de Centroamérica, el penúltimo. Entonces, volviendo al tema, cuando este hombre importante se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? No le gusta la respuesta de Jesús. Dice el versículo 23. Entonces él, el hombre importante, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. ¿Verdad que es claro? El texto no lo dice con claridad porque no lo explica. Lo explicamos nosotros, pues, cuando lo leemos y lo reflexionamos. Pero entonces el hombre no le gusta y desaparece. Ahora yo me pregunto entonces, ¿cuáles eran las intenciones reales de este hombre de querer saber eso? ¿Realmente quería saber eso o quería que Jesús hiciera otra cosa? Si tomó la decisión, este hombre importante, si tomó la decisión de preguntarle a Jesús cómo obtener la vida eterna, ¿por qué se va frente a una respuesta? No le gustó la respuesta. Quizás es típica persona, ¿verdad? Como hay muchos actualmente, de que a veces preguntamos, pero no queremos saber realmente lo que opina la gente. Queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. O sea, a veces hacemos preguntas, hacemos consultas, hacemos preguntas, pero lo que queremos oír es lo que nosotros queremos escuchar. Que nos digan eso. En ese sentido, es una trampa, ¿verdad? Es una trampa que se hace uno mismo a uno mismo. Y por otra parte es desleal hacia la otra persona. Porque realmente no me importa tu opinión. Lo que andamos buscando es afirmaciones. Que la gente nos diga lo que queremos que nos digan, ¿verdad? Para sentirnos bien, para sentirnos confortados, animados, afirmados. ¿En qué caso necesitamos afirmación de la demás gente? Si este hombre importante tomó la decisión de preguntarle a Jesús cómo obtener la vida eterna, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? No le gustó la respuesta. Obviamente
no le gustó la respuesta. El hombre quería o se ilusionaba quizás, se ilusionaba con escucharle al maestro bueno decirle quizá toda clase de afirmaciones para él, ¿verdad? Porque es importante decir esto, que Jesús lo primero que le plantea es ¿por qué me dices bueno? Eso solo le corresponde a Dios, a nadie más. Jesús dice eso. ¿Por qué me dice bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, le dice después. No cometerás adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús Jesús entonces le dice solo una cosa te falta entonces. Si eso es así, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces el hombre ahí da ley fuga, se fuga. Entonces, ¿qué quería el hombre que le dijera a Dios? Le dijera a Jesús. ¿Qué quería el hombre? Ahora voy a hacer la vinculación. Acuérdense que lo voy a continuar este texto el otro jueves. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? De este hombre importante. ¿Dónde estaba? ¿En la ley o en el dinero? En su riqueza. Es obvio. ¿Dónde estaba la vida de este hombre entonces? Si el tesoro para él era el dinero, ¿dónde estaba la vida de este hombre? ¿Dónde tenía su vida depositada este hombre? En las riquezas. Es obvio. En la familia se toman decisiones. Siempre se toman decisiones. Yo eso decía hace 15 días. Siempre estamos tomando decisiones. Y las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Por ejemplo, hay decisiones que tienen solo consecuencias para uno. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner? Y yo le decía también en ese momento, a veces pues, solamente si uno tiene un demasiado mal gusto, entonces tiene consecuencias para la demás gente que lo va a ver. Sin embargo, cuando se decide qué comer, eso sí tiene consecuencias con la familia. Y por eso yo les proponía eso, les sugería eso, que en la familia, porque no elaboran entre todos y todas un menú cada 15 días y se hace entre todos. Entonces, en este sentido, el menú es una excusa para poder dialogar, para poder aprender a consensuar, para poder aprender a tomar decisiones en conjunto, cuando nos competen las consecuencias entre todos y todas. Pero también el elaborar el menú es una buena estrategia como para poder entonces saber cuáles son los gustos de los hijos, de las hijas, de los padres, de la madre, de los tíos, si se vive con familia extendida o no. Entonces, el menú, más que todo, es un medio para obtener la mayor riqueza, que sería el diálogo. La familia entonces se toman decisiones. La mujer viuda tomó decisión. El fariseo, en el otro texto, del contexto del texto que hemos estado leyendo ahora, estudiando ahora, también el fariseo tomó una decisión. También el publicano tomó una decisión. El fariseo entonces siempre toma la decisión determinada. El fariseo entonces es humilde, honesto, sincero con Dios. Es una decisión que hay que tomar.
¿Cuáles son cuáles son los criterios para tomar las decisiones dentro del seno familiar? Mis decisiones están basadas en qué? En lo que yo quiero, en lo que yo puedo, o en lo que a mí me da la gana, o en la voluntad de Dios. Y ahí entonces volvemos a la pregunta de medio término que hice, ¿verdad? ¿Es Dios nuestro tesoro en la familia? ¿O es un adorno? ¿O es un accesorio en la familia? Ya lo hice a nivel personal. Dios, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es Dios mi vida? ¿Es Dios mi tesoro? ¿Tengo mi corazón en Dios? O sea, mi vida en Dios. ¿O Dios es mi accesorio nada más? Lo ocupo cuando lo necesito. Cuando estoy triste, entonces lo saco. Cuando estoy alegre, lo quito. En el seno familiar, entonces, ¿qué lugar ocupa Dios? Las decisiones que tomamos están basadas en la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver el menú con la voluntad de Dios? Mucho, mucho, mucho tiene que ver. Porque el menú es el medio que nos permite lograr la fortaleza de la familia cristiana. ¿Por qué? Porque al momento de elaborar el menú hay que dialogar, consensuar, no imponerse. Yo quiero tal cosa porque sí. Yo quiero tal cosa sí porque a mí me gusta, porque a mí me da la gana. Y aquí todos van a comer eso. Yo les decía hace 15 días que todo hijo y toda hija debiese de tener el pleno conocimiento de la economía familiar para no crear falsas expectativas. Conozco familias a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida conozco familias que sus hijos piensan que tienen una condición económica de clase media, ¿verdad? Y no tienen eso. Y a veces me han preguntado cómo hacer para decirles a los hijos que ya son jóvenes, ¿verdad? Y también los jóvenes, porque yo, cuando era joven yo me daba cuenta cómo vivían mis papás, cómo vivía yo, pues, hasta dónde podía llegar. Yo eso siempre lo supe, desde pequeño. Desde pequeño yo supe que mis papás no me podían comprar juguetes. No pedía juguetes, porque sabía que mis papás no tenían para eso. ¿Fui triste por eso? No fui triste por eso. Yo tomé decisiones y entonces yo hacía juguetes de lo que sea, de piedra, de trozos de madera, de hojas, etcétera, etcétera. O sea, entonces, las decisiones familiares están basadas en qué criterio. Un criterio puede ser la voluntad de Dios. A veces entonces hacemos, y lo otro que quiero mencionar también, entonces el elaborar el menú no es elaborar el menú solamente, no es un fin en sí mismo, es un medio para poder establecer el diálogo y poder entonces crecer en la fortaleza de los lazos familiares de nuestra propia familia. Elaborar el menú, el diálogo, pues, al elaborar el menú es lo que nos propicia, si es bien orientado, bien elaborado, bien conducido, ese diálogo, uno puede lograr maravillas con eso. Puede establecer, enseñar, permanecer con valores determinados.
Esos diálogos familiares son la pieza clave de todo, ¿verdad? No vaya a ser como muchas familias ahora, ¿verdad? Que parece mesón ahí la casa, como que fueran, ¿cómo se llama eso? Antes se le llamaba pupilaje, ¿verdad? Como que fuera pupilaje. Y la fulana ya se fue. Y ya había venido, sí, pero se fue a la U. Y el otro ya se fue al colegio. ¿Y tu papá o tu mamá? Ah, no está. ¿Y dónde anda? Saber. Nadie sabe dónde anda nadie, ¿verdad? En la familia. No sé si conocen ustedes familias así. Yo sí conozco familias así. Como que fuera pupilaje la casa, ¿verdad? Una casa de pupilaje. Ahora bien, la otra cosa es que a veces hacemos preguntas, pero realmente no queremos escuchar la opinión de los demás. Entonces no hagamos las preguntas. A veces en la familia ocurre eso también. A veces el cónyuge, hombre o mujer, le dice a su cónyuge, dime dos cosas que no te gustan de mí. Y cuando se las dice se enoja y hay pleito. Y entonces, ¿para qué pregunta? O a veces con los hijos. Terminan regañados los hijos, las hijas, o terminan castigados cuando le dicen eso, cuando le dicen la verdad. Entonces, si quieres hacer preguntas para crecer, para saber realmente qué piensa tu esposo o tu esposa, o para saber qué piensan tus hijos o tus hijas, entonces pregúntales y ábrete a la respuesta, pues, ¿verdad? Sea quien sea. Y los hijos también deben de saber escuchar a los padres y que les digan a sus hijos cuáles son las cosas que no les gustan de ellos. Pero las cosas que no nos gustan de quien sea no son caprichos míos, son cosas que dañan, ¿verdad? Queremos entonces que nos digan lo que queremos escuchar. No es eso como el hombre importante del texto de ahora. No queremos escuchar lo que piensan los demás. Diálogo es eso, saber escuchar al otro, a la otra persona. Saber hacer preguntas, saber recibir la información, saber decir las cosas sin ofender a nadie, sin cuestionar, simplemente compartir la visión que uno tiene sobre lo otro. Todos son percepciones y por lo tanto todos son superables. Esto ocurre con frecuencia dentro de la familia. Las problemáticas, la falta de interés, la falta de diálogo, la no relación entre sí, si todas estas cosas hay dentro de nuestras familias, hay que hacer algo al respecto. Hay que pedirle a Dios sabiduría, pero uno tiene que tomar decisiones para hacer eso. Uno tiene que decidir construir, fortalecer la familia donde uno está, a la familia que uno pertenece. Pero tiene que tomar decisiones y esas decisiones deben de estar basadas en la voluntad de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí dice Jesús que va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí donde decidamos que está nuestro tesoro, allí va a estar nuestra vida. O sea, nuestra racionalidad, nuestros pensamientos, nuestra reflexión, nuestro amor, nuestros sentimientos, nuestros buenos deseos, nuestra pasión, todo lo que nosotros somos, todo lo que la vida nuestra es, ahí está reflejado, simbolizado en el corazón. Hermanos y hermanas, la decisión de fortalecer nuestras familias es nuestra, no es de Dios, es nuestra la decisión. Entonces, si nosotros decidimos por eso y queremos fortalecer la familia, lo podemos hacer a la libre o con la ayuda de Dios. Esa decisión es nuestra. Si la queremos hacer basada en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Nunca va a querer nada malo, ni para uno, ni para la familia. ¿Por qué entonces no invitarlo?
¿Por qué no nosotros no le damos el lugar que merece, no solo en mi vida, sino también en la vida de la familia? Oremos, hermanos y hermanas. En el nombre del Señor te suplicamos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos fortalezcas a seguir adelante para poder hacer tu voluntad ahora y siempre. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.